dimos a conocer muy temprano, eso de la tarde, el secuestro de un ciudadano venezolano. Pero uno podría decir crimen organizado, tantos ciudadanos venezolanos que han estado involucrados en problemas delictuales en nuestro país. Este caso es enormemente especial, porque se trata no solamente de un militar, un teniente en retiro del ejército venezolano, sino que además lo secuestraron venezolanos perfectamente organizados y además porque había recibido asilo, porque había sido perseguido por el régimen venezolano, tenía más que asilo, refugio político, y por lo tanto había probado que era una persona perseguida. Y todo esto le da una connotación absolutamente distinta y especial a este caso. El Ministerio Público está investigando como un secuestro esta situación del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, a quien, como decimos, se le concedió asilo político. En esa situación permanece en nuestro país. Esto pasó a fines del año pasado, 2023. El gobierno no desechó ninguna posibilidad. ¿Cuáles son las tesis? Bueno, la tesis es que podrían ser funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del gobierno de Nicolás Maduro, o que los hechos pudieran estar vinculados al crimen organizado, pero no se ha desechado ninguna posibilidad. Claro, es lo que ha dicho el gobierno, que llama también a no especular respecto de esta situación. Ordenó elevar el control en las fronteras y emitió además una alerta a Policía Internacional, a la Interpol. Hay medios internacionales que especulaban ayer que el militar ya podría estar en Venezuela, así de rápido. Todo esto tiene una puesta en escena con personas que ingresan al edificio en donde vive esta persona con su familia, con uniformes de la Policía de Investigaciones. Néstor Aburto está con nosotros, nos va a contar todos los detalles. Hola Néstor, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mire, ponga atención, póngase cómodo para escuchar todo lo que pasó respecto a las horas desde el secuestro hasta que esta información se conoce públicamente. La Fiscalía y los equipos de inteligencia de las policías se encuentran investigando una denuncia por el presunto secuestro del teniente del retiro del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno. Para quienes son abogados van a decir, comete un error, está hablando de inteligencia, no tiene nada que ver con la persecución penal. No, es que estamos mostrando que hay dos tipos de investigación en este minuto en nuestro país. Una, la que lleva justamente la Fiscalía con la Policía de Investigaciones, y la otra es el levantamiento de datos, información y análisis que están realizando los equipos de inteligencia debido a lo riesgoso y a lo peligroso que esto puede generar y, por cierto, las implicancias políticas que esto puede tener. Durante la madrugada de ayer, según denunció la familia del exmilitar, y como también se registró en un video viralizado por redes sociales y que lo mostramos ayer cuando informábamos en exclusiva esta información, estos datos, un grupo de 4 personas con chaleco antibala ingresaron a un edificio en calle El Molino a la altura del 1775. Estos hombres bajaron, habían 5 personas, 4 bajaron del automóvil, 1 se quedó en este vehículo, ingresaron hasta el piso 14, señalando en la recepción que eran oficiales de migración de la Policía de Investigaciones. Los primeros hechos que se denunciaron al Ministerio Público, según el parte policial al cual tuvo acceso Radio Bio Bio, registran que el evento ocurrió a las 4 de la mañana con 36 minutos. Personal policial llegó a este edificio, ya mencionado, y entrevistó a una mujer de 31 años que denunció el ingreso a la fuerza a su inmueble por parte de estos 4 sujetos con chaquetas similares a la Policía de Investigaciones, quienes se llevaron a su pareja. En ese momento les dice, es un venezolano de 31 años. El parte continúa, un parte que hay que decir que se emite a las 15:03, cuando Radio Bio Bio ya había informado este hecho. ¿Y por qué lo menciono? Para que usted vea cómo se había manejado bajo estricta reserva solo en las altas cúpulas de las policías y también del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sigamos. El parte continúa describiendo que, conforme a la información proporcionada por la denunciante, Carabineros constató que los funcionarios de la citada institución, o sea, de la PDI, no habían adoptado ningún tipo de procedimiento con esta persona o algún procedimiento de una orden de un tribunal. En simple, el hombre que sacaron de este edificio, los hombres que ingresaron para sacar al militar en retiro venezolano, no tenían ninguna orden
para realizar algún tipo de procedimiento, es decir, la Policía de Investigaciones jamás estuvo en ese lugar. Ante esa situación, se dispuso levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos, con los que se logró establecer algo muy importante: la patente del automóvil donde se movilizaban los individuos. Posteriormente, en el sector de la autopista Costanera Norte, a la altura de la autopista General Velázquez, desconocidos dejaron abandonado un auto sin encargo en particular, donde encontraron en el maletero un chaleco antibalas con un parche de la Policía de Investigaciones, 2 cascos balísticos y un cargador con municiones calibre 9 milímetros. Esto también está dentro del mismo parte policial. Ya al venir el día, los llamados reservados de altas autoridades policiales y del gobierno fueron incesantes. Todo se manejó bajo estricto hermetismo. Hubo reuniones en el Palacio de la Moneda donde no fueron informados asesores incluso de primera línea. Esto se manejó con muchísimo sigilo. Se le informó temprano al presidente de la República, Gabriel Boric, quien está de vacaciones, sobre los hechos que estaban ocurriendo en territorio nacional. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y también de la policía también comenzaron a analizar el escenario. Fue recién después de que Radio Bio Bio en exclusiva informara de lo que estaba pasando que la Fiscalía emitió un comunicado anunciando que se estaba investigando, pero además señalando que había un decreto de que toda esta investigación se declaraba reservada, es decir, prohibición de informar a todo quien tenga que ver con la indagatoria, incluyendo obviamente el Ejecutivo. Investigación que se trabaja en base a 2 hipótesis principales. Personas cercanas al exmilitar aseguran que quienes estarían detrás serían funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del gobierno de Nicolás Maduro, que habrían ingresado al país para llevar a cabo esta misión. Y en la segunda, que también se está evaluando desde el Ministerio Público, es que este oficial en retiro venezolano, Ojeda Moreno, pudiera estar relacionado al crimen organizado. Es decir, los 2 escenarios están siendo parte de los elementos que investiga el Ministerio Público. Ante los hechos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que hasta ahora no se descarta ninguna hipótesis y detalló que el gobierno pidió a las policías elevar la seguridad y reforzar el paso fronterizo o los pasos fronterizos del país. El gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. Durante el transcurso de la mañana, el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos. Tanto a Carabineros de Chile como a la Policía de Investigaciones también se ha solicitado levantar una alerta a Interpol. Se ha pedido a través del Ministerio de Defensa activar los controles adelante en distintos puntos de la frontera. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿quién es Ronald Leonardo Ojeda Moreno? Fue un teniente de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, degradado y expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro por atentar contra la cúpula del poder. El año 2017 fue detenido y trasladado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y encarcelado en prisión, en una prisión muy conocida por quienes han denunciado torturas bajo el régimen de Nicolás Maduro, que se llama Ramo Verde, donde permaneció 239 días, fue torturado según su propia denuncia y ocurrieron hechos muy complejos al interior de ese centro penitenciario. Él se logra fugar el año 2017. ¿Por qué decimos se logra fugar? Porque al momento en que era llevado a un tribunal, él se fuga junto a otras personas. Después de este hecho, el nombre de Ronald Ojeda apareció 2 veces más en una lista que lo implicaba en conspiraciones que atentaban contra el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, la Fiscalía venezolana lo vincula con la llamada Operación Brazalete Blanco, que consistió en un ataque a instalaciones militares en Táchira y el atentado contra el gobernador de ese estado, que se llama Freddy Bernal. Sin embargo, según la Fiscalía en ese país, ese atentado tenía como principal objetivo terminar con Nicolás Maduro. La administración del presidente Gabriel Boric a todo esto le concedió asilo político a Ronald Ojeda a fines del año 2023. Tras los hechos, el excomisionado de Seguridad de Venezuela, Iván Simonovich, quien denunció que Ojeda fue secuestrado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, afirmó al canal 24 Horas, según
Consta, según los datos que él expone, que el ex militar ya estaría en Venezuela. Esto lo dijo en una entrevista. La ex embajadora de Juan Guaidó en Chile, Guaraquena Gutiérrez, aseveró que ahora se desconoce el paradero del ex militar y que si se confirma una operación de contrainteligencia venezolana en territorio nacional, podría escalar el conflicto. Se desconoce en este momento dónde está, si salió de Chile o no. Tampoco podemos decir quiénes fueron los que lo secuestraron, ¿no? Porque hasta ahora lo que hay es un video que no revela mayores hechos, pero en caso de ser cierto que son funcionarios enviados por el régimen violador de derechos humanos de Venezuela en Chile, sería una escalada, o sea, sería un conflicto entre dos naciones, pero hay que esperar. La figura de Ronald Ojeda en las últimas horas ha generado más preguntas que respuestas, ya que si bien se le otorgó asilo político el año 2023, su RUT chileno aparece desde el año 2021 en los sistemas y tiene registros, de hecho, en el sistema judicial durante la pandemia, por ejemplo, por no usar mascarilla. Se estima, según su propia declaración, que llegó el año 2018, es decir, luego de escapar de la cárcel ingresó a Chile. Y en noviembre del 2022, de hecho, se manifestó frente al Palacio de la Moneda en contra de las negociaciones que se efectuaron en ese entonces por la liberación de los presos políticos en su país. De hecho, hay una fotografía que la estamos mostrando en biobiotv.cl donde se puede observar claramente cuando él llega fuera de la Moneda, instala un lienzo y pide libertad a los presos políticos y estaba en contra del diálogo del régimen de Maduro. Analistas internacionales han señalado que de haber una operación de contrainteligencia en territorio chileno de un país vecino, significaría una violación a la soberanía nacional. Así lo indicaron el abogado y miembro del Directorio de Transparencia Internacional, Alberto Prej, y el analista de la Universidad de Santiago, Samuel Fernández. Esto fuera la intromisión de un país extranjero en nuestro territorio, uno esperaría al gobierno, en defensa de nuestra soberanía y defensa nacional, una acción absolutamente enérgica, porque no se puede tolerar. Sería extremadamente grave, porque se trata de una operación ilegal, absolutamente prohibida por el derecho internacional, y un acto muy inamistoso respecto de Chile. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado independiente de la bancada socialista Tomás de Rementería y el legislador de Renovación Nacional del mismo comité, pero del Senado, Francisco Chaguán, señalaron que tomarán acciones como, por ejemplo, citar a autoridades y también enviar oficios que aclaren los hechos. Voy a pedir a la Comisión de Inteligencia de la Cámara que se cite a las autoridades, digamos, de los órganos de inteligencia para ver la información que tienen y también en la Comisión de Relaciones Exteriores que se haga un análisis de lo que pasó. Deslindar también todas y cada una de las responsabilidades y en caso de ser efectivo, eso amerita un reclamo formal por parte de nuestra Cancillería y por parte del Gobierno de Chile. El abogado y exsecretario ejecutivo para la reforma de Carabineros, Ronald von der Wet, lamentó que Chile no cuente con un sistema de inteligencia capaz de alertar estas amenazas internacionales, punto que compartió el experto en seguridad y coronel en retiro de Carabineros, Pedro Valdivia, quien señaló que de ser efectiva esta operación de inteligencia demostraría que no somos capaces como país de detectar incursiones extranjeras. Lo que sí puedo afirmar es que Chile no cuenta con un sistema de inteligencia ni contrainteligencia robusto capaz de alertar estos riesgos y amenazas. Es urgente dotar a nuestras agencias de capacidades operativas, los cuales indudablemente se supone a esta altura deberían tener un catastro de todos los migrantes que tengan alguna relación o vinculación con las Fuerzas Armadas y particularmente en este caso los que correspondan a Venezuela. Desde el Ministerio Público confirmaron que las diligencias están siendo dirigidas por el fiscal y coordinadas por el equipo de crimen organizado y homicidios de la región metropolitana. Héctor Barros es el que está a cargo. Además, la Brigada de Investigación Policial Especial de la PDI está a cargo de las pesquisas que instruye el fiscal Barros. Sin embargo, desde el Ministerio Público informaron que esta causa fue declarada secreta, como decíamos, y con ello se prohíbe informar de todas las diligencias que se están desarrollando. En el edificio, como en la Embajada de Venezuela, evidentemente ha habido tensión en los perímetros, tanto por los equipos de inteligencia, por los analistas que están obviamente tratando de buscar alguna pista que pueda conducir. Y de hecho vamos a ir a calle El Molino, en la comuna de Independencia, donde está Cristian Borkowski, porque están llegando justamente hay vecinos, hay opiniones, hay versiones, de algunos vieron, algunos escucharon. ¿Qué pasa? Cristian Borkowski nos va a poner al día. Cristian, te escuchamos. Así
es, Néstor, gusto de saludarte. Precisamente nos hemos trasladado acá a la comuna de Independencia. Estamos acá en El Molino y te vamos a pasar a mostrar el escenario que está ocurriendo acá, donde ha sucedido todo lo que tú has relatado durante estos últimos minutos. El Molino 1755, un edificio de departamentos donde hay mucha expectación de parte de los vecinos, temor, preocupación también, hay que decirlo. Nosotros los estuvimos entrevistando hace pocos instantes y que tiene que ver entonces con el secuestro de este militar en retiro. Es un militar venezolano, Ronald Ojeda Moreno, que fue secuestrado este miércoles acá, en este sector, por falsos policías de civil que aparentemente vestían características similares a las de la PDI. Se hicieron pasar por estos funcionarios a través de extranjería, así se hacían llamar, y entraron vulnerando la seguridad de este edificio, que como puedes ver es bastante compleja. Tiene cámaras de seguridad, tiene retención de las personas que ingresan y no son conocidas, y bueno, bajo este contexto eso les preocupa a los vecinos. Nosotros estuvimos hablando hace breves instantes con ellos, con los que salían. Como pueden darse ustedes cuenta, a esta hora toda la gente va saliendo hacia sus trabajos, y precisamente a ellos hace algunos instantes entrevistamos y esto fue lo que nos señalaron de esta situación. Es consternante lo que pasó, pero imagínate. Obviamente si esa gente está ahí, ellos tienen que estar pendientes quién entra y quién sale. Porque que era un ex militar y no recuerdo su cara. No, pues complicadísimo. O sea, estamos en un momento viviendo, yo llevo 11 años en Chile y nunca había vivido cosas así. O sea, este país era súper tranquilo y está preocupante. Yo estaba trabajando, pero fue en este edificio. No, era un ex militar venezolano. Si hubiera habido más seguridad, no hubiera pasado esto. Sí, sucedió eso con una persona que es venezolana, tiene problemas en Venezuela, entonces ¿qué no podemos esperar todos los venezolanos que estamos aquí? Esos son los vecinos y los residentes de este edificio que está a mi espalda, que sí pueden hablar, porque según nosotros logramos captar, tras consultas que le hicimos a los mismos conserjes, a las personas del aseo de este edificio, ellos no tienen permiso para poder emitir ningún tipo de declaración frente a lo ocurrido, y esto por instrucciones del Ministerio Público, de las policías. Nos dicen ellos que es porque esto está en una investigación. Recordemos que la Fiscalía abrió una investigación sobre este caso, pero esta permanece, digamos, bajo secreto, así que no se puede emitir de parte de ellos. Lo que sí, hay abundantes cámaras de vigilancia que, por cierto, hablan del material audiovisual que pudo haber sido grabado por estos dispositivos para ver quiénes son y cuántas personas entonces finalmente ingresan para cometer este hecho acá en la comuna de Independencia, Néstor. Claro, vamos a quedar atentos, Cristian, porque ayer también cuando se encuentra este auto era confuso. Los primeros reportes podía haber participado en un asalto, en un atraco, y después se fueron uniendo los cabos respecto a este vehículo que aparece con chaquetas, cascos balísticos no comprados por AliExpress. No. Son cascos de verdad, chaquetas, chalecos antibala de verdad, y los parches aparentemente fueron hechos donde en general en la institución mandan a hacer los parches. Quedamos atentos, Cristian, si hay novedades usted nos interrumpe. Líneas abiertas con ustedes, buenos días. ¿A qué hora se produjo este secuestro? A las 4 de la mañana con 36 minutos según las cámaras. ¿A qué hora se termina, digamos? Fue antes de que ingresan, claro. De ayer miércoles. ¿A qué hora se activaron los servicios chilenos? 5:30 de la mañana, cuando la esposa, la pareja de este oficial del ejército venezolano da cuenta a Carabineros. Se acerca a una comisaría, en esa comisaría cuenta los hechos, y de la comisaría la acompañan al edificio, y otra patrulla va al cuartel Borgoño a preguntar si había en dependencia de la PDI, había algún operativo que esté relacionado a esto, y es en ese momento en que la PDI dice no. ¿Y en qué momento se activa el sistema chileno de inteligencia, de seguridad? Lo que nosotros sabemos, ya a las 7 de la mañana empezaron los llamados telefónicos que fueron incesantes entre las cúpulas. Esto no lo manejaban. De hecho, un dato, en el sistema interno de Carabineros, el parte recién está disponible a las 3 de la tarde con 03 minutos. Nosotros, o sea, cuando Biobío ya había informado esto, se hace disponible y ahí cualquier carabinero lo podía haber leído. ¿Y se activó efectivamente todo o no? Lo que nosotros sabemos, sí. ¿La contrainteligencia chilena se sabe en qué momento supo de esto? No, eso no podría... Bueno, yo tengo información de que la ANI no le estaba compartiendo información en hora de la tarde a la contrainteligencia chilena. La ANI que responde al gobierno, ¿no es cierto? Sí, eso sería muy grave porque se necesita establecer En segundo lugar, por inteligencia. Hay un sistema en Chile de emergencia preparado para este tipo de situaciones.
Pongo un ejemplo que podría haber ocurrido en otro país. Bloquear las carreteras de salida de Santiago, empezar la revisión de todos, etcétera, etcétera. ¿Existe un sistema? Porque nada de eso se hizo. No. ¿Por qué? ¿Porque no existe o porque no se tomó la decisión o porque ya era tarde? Yo creo que no existe algo de esa naturaleza, Tomás. No lo he escuchado nunca. ¿Cómo es posible que llegaran personas que dicen ser funcionarios de la PDI con acento extranjero? Con ese desparpajo. O sea, no hay funcionarios de la PDI que hablen como personas caribeñas, digamos. No existe. ¿Qué es eso? Extraño. Se lo llevaron con ropa interior, ¿no? Claro, con la ropa que estaba en ese momento. No se robaron nada. Entiendo que se llevan su teléfono, pero no sacan mayores objetos de... Hay algunos rumores que dicen que ya estaría en Venezuela, ¿no? A ver, lo que pasa es que las versiones que llegan respecto a eso vienen de Venezuela, donde se establece que, a juicio de los medios venezolanos, que el teniente ya estaría en territorio y que hoy día incluso podría ser presentado por el gobierno venezolano. Eso no nos consta si salió. Lo que sí sabemos es que está desaparecido y que la policía lo está buscando. Ahora, hay dos posibilidades, o tres, pero no hay muchas. Que sea crimen organizado. Que para algunos analistas venezolanos también está vinculado al régimen. O sea, el régimen podría tener sus tentáculos para que desde el crimen organizado... Pero que sea crimen organizado. Claro. Segundo lugar, que sea un comando de la inteligencia de Nicolás Maduro, del régimen venezolano. Si eso es así, y si hoy día es presentado en Venezuela, esto constituye un salto cuántico, cualitativo en cuanto al nivel de inseguridad en Chile, porque significaría que la inteligencia de otro país opera en el territorio nacional en forma impune. Eso es brutal lo que estamos hablando. Sí. O sea, ya estamos diciendo que ya no hay seguridad en Chile ni siquiera cuando... es tal la impunidad que servicios de inteligencia extranjeros podrían operar en Chile. No lo sabemos, pero si es presentado hoy día por el gobierno venezolano, resulta obvio, 2 más 2 siempre dará 4, y por lo tanto demuestra la fragilidad chilena. ¿Qué va a hacer Chile si esto es así? ¿Va a romper relaciones con Venezuela o no? Después de todo esto, o sea que un gobierno extranjero a través de sus agentes opera en territorio chileno, ¿hay alguna posibilidad de diálogo después de eso o no? Se sabe que este militar se cambiaba de domicilio permanentemente. Sí, había tenido varios domicilios. De hecho, en el sistema judicial aparece con otros domicilios. Vivió en Las Condes, estuvo viviendo en Ñuñoa. ¿Y por qué se cambiaba? ¿Por razones de seguridad? Lo que nosotros sabemos es que él, de hecho, esta fotografía que nosotros no accedimos respecto a su protesta fuera del Palacio de la Moneda, él era una persona activa en contra del gobierno del régimen de Nicolás Maduro. No era porque también hay otros militares en retiro que están acá, que son venezolanos, pero que trabajan en barberías o que tienen su emprendimiento en Uber y no tienen ningún contacto. La información que nosotros al menos manejamos es que la diferencia del teniente Ojeda, como se le conocía en su círculo, era sí tenía un contacto permanente. Él fue durante casi 280 días, estuvo en Ramo Verde, que es una cárcel que se ha acusado de realizar, digamos, torturas, y por ende se asume que él fue torturado en más de una oportunidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entonces era una persona muy activa en el exilio en contra del régimen. Y por eso es que la idea y la hipótesis central de que sea una incursión militar de inteligencia venezolana en Chile cobra mucha fuerza, porque no era una persona que, no sé, se fue de Venezuela y se olvidó, dio vuelta a la página. Se escondió. O se escondió. Pero tampoco pasó eso. Pero además, sí, perdón. No, lo que te digo es que el comando que entró es perfectamente organizado, o sea, no da la impresión ni siquiera del crimen organizado, sino que de personas que responden más bien a una estructura jerárquica por la vestimenta, por los cascos que tú describías. O sea, esta es una operación perfectamente hecha. El auto no había sido robado, como ocurre con el crimen organizado, que roban autos pocas horas antes de cometer algún hecho ilícito, algún delito. No, esto es totalmente distinto. ¿A quién pertenece el auto, se sabe? No tenemos detalles de quién pertenece el auto, porque hay muchos detalles acá. Por ejemplo, el ingreso
Él inicia el año, entendemos que el año 2021 inicia el proceso para que finalmente se le otorga el primer carnet de identidad con el RUT, hasta que llega el proceso del asilo final en diciembre del año pasado. Pero lo que no sabemos es que su declaración dice que ingresó a Chile en 2018. Por ejemplo, recién se han ido reconstruyendo. De hecho, ayer cuando a las 3 de la tarde nosotros dábamos esta información exclusiva, teníamos datos muy vagos, sabíamos del hecho, estaba confirmado por altas autoridades del Estado, pero tampoco teníamos el detalle, y prueba de ello es que el parte policial interno sale a las 3 de la tarde con 3 minutos, o sea, casi 2 minutos después de que Biobío había entregado esta información ya con... Lo que sí sabíamos es que se estaba investigando que había un venezolano que era militar en retiro y que había sido secuestrado a juicio de la familia, y la hipótesis inmediata eran 2 escenarios, que era o el gobierno venezolano o crimen organizado, que para muchos igual está directamente relacionado con el gobierno de Nicolás Maduro. Y casi 12 horas después de ocurrido el hecho también, porque estamos hablando de la madrugada de ayer. Sí. A propósito, se manejó mucho hermetismo. Fíjese que algunos asesores en La Moneda me dijeron, cuando alguno me preguntaba, por eso que no, es que llegaron temprano, estaba tal persona, cruzó el ministro del otro lado, llegó, se juntaron a puerta cerrada, no nos permitieron estar. Te quería preguntar acerca de la familia, porque él vivía acá con su esposa, sí, y entiendo que tiene un hijo. Su esposa de 31 años y un hijo. Ajá. Pequeño. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Ellos no hemos podido tomar contacto con ellos, pero entendemos que están bajo resguardo también, porque además ellos han aportado información y datos que probablemente van a ser muy importantes para la indagatoria. Yo insisto con algo que hay que tener mucho... ¿Cuál es uno de los miedos de cuando uno reportea? Obviamente uno empieza a ver, mira, aquí puede pasar esto. Ahora en la mañana, de hecho me estaban contando, va a haber una reunión de los sistemas de inteligencia. Y el temor es que aquí se empiece a desvirtuar desde el punto de vista de decir, mire, esto puede estar vinculado a tal organización criminal, por lo que puede significar reconocer abiertamente de que es una incursión militar venezolana. ¿Por qué digo esto? Porque ya ayer habían llamados telefónicos y que demuestran también una cierta incapacidad de los sistemas, ¿no? Apuntando a qué organizaciones criminales pueden operar en ciertas zonas de Santiago. Y yo creo que aquí lo único cierto donde podríamos conocer más la verdad es en la investigación penal que lleva el Ministerio Público, que, insisto en esto, y esto sirve para explicarle a los auditores, no tiene nada que ver toda indagatoria desde el punto de vista penal, que es para acusar a alguien, para formalizarlo, con la ley de inteligencia y todo lo que hace la inteligencia. Porque la inteligencia lo que hace es proporcionar información para que las autoridades tomen decisiones informadas, que ayudan ahí, en ese sentido ayudarían obviamente a una investigación penal. Pero en este caso yo creo que es interesante saber si es que hubo algún informe. Yo entiendo, y esta es una información que manejo, que sí hay un informe, y que este vendría del área de inteligencia del Ejército, y en ese informe sí se advertía de presencia de militares o exmilitares que había que obviamente consultar, venezolanos en Chile, que no eran cualquier militares, o sea, que tenían que ver con las áreas más sensibles de la inteligencia venezolana y que habrían ingresado a nuestro país ya hace algunos meses y que estaban en Chile. Recordemos que también hay informes de la Policía de Investigaciones previo al estallido social, que en su minuto, por redes sociales e incluso algunos medios, ridiculizaron esos informes, donde se hablaba también de agentes venezolanos que habían ingresado al país. Recuerden ustedes, son documentos que son oficios, timbrados, reservados, y que se manejó por la inteligencia. Lo que pasa es que como la ANI aparentemente no escucha, no ve ni es muy analítica, y la ley tampoco le da mayores atribuciones. También hay que decir eso, no es interagencial básicamente, sino que es una dirección, no interagencia a los sistemas. Obviamente no se tomó en cuenta en esa oportunidad y nos imaginamos que ahora tampoco se hizo nada con esa información. Pero Néstor, hace mucho tiempo que se viene diciendo que a propósito de las fronteras chilenas porosas, de que entran una enorme cantidad de extranjeros, digamos en este caso venezolanos, que además no están identificados por las autoridades chilenas y no se sabe quiénes son, que este es el mundo ideal para que entraran agentes encubiertos. Sin ninguna, y que además, y que tuvieran identidades falsas incluso. Y que por lo tanto, que es lo que se usa en inteligencia, y que por lo tanto, esta porosidad de las fronteras chilenas que viene hace mucho tiempo, permitía al gobierno de Nicolás Maduro tener agentes en Chile que
esencialmente lo que hacen es vigilar a la disidencia venezolana. Si no quieren investigar al Estado chileno, no quieren investigar a Manuel Monsalve o al presidente Boric, no les interesa la disidencia. Y que estos agentes estarían operando en Chile hace rato y que habrían entrado de esta manera, pero la diferencia que tienen con los inmigrantes habituales es que están financiados, apoyados por el Estado, que son agentes, que son personas profesionales en esto. Ese es el asunto. Ahora, si esto es así, el problema de seguridad para Chile es enorme. Yo quiero insistir en esto. Esto se supo a las 5 de la mañana. 5:36. Y ahí hubo un buen criterio de los carabineros que adoptaron el procedimiento. Porque imagínense decir, oiga, me secuestraron el marido a esa hora, podía hacer cualquier cosa, pero hubo un tino de esos cabos, los que estaban en el cuartel, de ir a la PDI presencialmente a Borgoño, preguntar si había un procedimiento. O sea, el relato de la mujer de este oficial ahora desaparecido fue probablemente haber sido muy impactante, que los carabineros también tuvieron un criterio de poder seguir esta indagatoria de forma y avisar inmediatamente al mando. Y yo creo que eso fue muy importante. Ahora, operación candado o algo así, no se decretó. Esa es la pregunta que yo me hago. Claro. ¿Por qué inmediatamente no cierran las carreteras de salida de Santiago y empiezan a revisar autos con venezolanos? Y todos los dejan pasar a los otros y empiezan a chequear. ¿A qué hora encontraron el auto abandonado? Durante la mañana. No tengo la hora exacta, pero sí durante la mañana, de hecho... Bastante más tarde. Sí, claro. Porque el auto quedó abandonado ahí, llamó la atención y probablemente a raíz de eso se llega al vehículo. Ahora, datos, insisto, faltan muchos, se ha decretado reservado. Hoy la atención está puesta en Caracas porque aseguran los medios de Venezuela y... analistas venezolanos también que están en Estados Unidos, en otros lugares, que va a llegar a Venezuela. No, si eso es así, es brutal. No, si es así, el gobierno chileno tendría que romper relaciones. O sea, el embajador tendría que salir rápidamente. No lo van a declarar persona non grata directo a Caracas, 48 horas para abandonar Chile, cosas de ese tipo. Porque después de eso es imposible una reacción distinta. Y eso significa, ¿te acuerdas, Néstor, Catherine? Que Manuel Monsalve viajó a Venezuela justamente por el tema migratorio, estaban tratando de restablecer un nivel de relaciones mejor, justamente para controlar la emigración. Poder tener información, que es lo más importante para Chile. Exactamente. Bueno, resulta que si eso es así, el viaje de Manuel Monsalve es un fracaso absoluto. En realidad se están riendo en su cara y en la cara del gobierno chileno. Si uno mira los documentos que manejaba inteligencia, cuando el subsecretario Monsalve pisó Caracas, Venezuela, los agentes del venezolano ya estaban en Chile. Si uno seguía, digamos, por esa información. Ahora, voy a insistir en esto para que... Aquí hay dos hipótesis. Una es agentes del Estado venezolano y el otro es crimen organizado. Pero para llegar al crimen organizado, la verdad, la situación, la contextura, lo que han analizado quienes conocen de esto, que trabajan en esto, que andan a la siga, por ejemplo, de los iraníes en Chile. Los que saben. Sí. Ellos ven las imágenes y se trata de personas que no es cualquier tipo pagado de alguna población que le dijeron hasta esta vuelta, este trabajo, sácate a este, cállate a este. A ver, lo que pasa es que aquí también hay toda una distorsión. El régimen, como todos los regímenes de este tipo, el régimen venezolano se sustenta en el poder militar. Sí. Si no tuviera poder militar habría caído hace rato. Sí. Tiene una oposición enorme en la ciudadanía. Por eso tiene 1.000 y tantos generales y bien pagados. 2.000 generales. ¿Y por qué tienen 2.000 generales si no tienen soldados? Tiene más generales que Estados Unidos. O sea, este es el nivel. Bueno, una razón muy simple, porque tiene una cúpula bien pagada, que es una cúpula además con muchos privilegios, que ejerce el control sobre todo el estamento militar. Pero se ha dicho, y estas son denuncias públicas, que esta fuerza militar está corrupta, no solamente por razones políticas, sino también en materia de narcotráfico. Y que este militar secuestrado podría haber dado información acerca de las actividades de narcotráfico del ejército venezolano, de la milicia venezolana relacionado con el narcotráfico. Entonces, a lo mejor esto no es solamente un asunto político, sino que está relacionado, como tú dices, entre política, crimen organizado, agentes encubiertos en Chile, espías en Chile, operativos. O sea, todo
todo junto. Y una falla brutal de la seguridad. La seguridad chilena es un desastre. No, todo esto es un desastre. No. Y la reacción yo creo que es desastrosa. Cualquier país tiene sistemas de control de carreteras de inmediato. Y esto en Europa esto es habitual. O sea, cada vez que hay un atentado se cierran inmediatamente las capitales enormes que a veces tienen y realizan. Después de los atentados, cuando estuvimos reporteando en París, era una cuestión brutal. En la manga del avión habían militares con fusiles de asalto. Oiga, dos cosas importantes que me están señalando. A ver. El prototipo de cómo se gesta la operación para llegar al edificio propiamente tal y sacar a este teniente fue tan bien pensada que el auto, que es un Nissan Versa 1.6, usted lo ve bajando con estas personas y dice, un operativo de la Policía de Investigaciones. O sea, fue todo cuidadosamente bien diseñado. Y en general los secuestros de este tipo, donde se hacen pasar por la CIP, se hacen pasar por Policía de Investigaciones. De hecho, esta semana reportábamos en las noticias unos supuestos funcionarios de la CIP que llegaron a una población para sacar, pero son quitadas de droga, básicamente, o dinero en efectivo que pueda haber en una vivienda. En este caso, nada de eso, de esa escala, similar a otras, se cumple. El perfil de las personas estaban absolutamente bien vestidos. Me explicaban que los zapatos y los pantalones se pueden comprar. O sea, Tomás, tú puedes ir y te compras tu zapato y tu pantalón PDI sin logo. Si quieres salir, no sé, para ir al campo, es que se puede comprar. Y si quiero transformarme en un agente, le pongo el logo. Le pone el logo, claro. A cualquier centro bordado le va a poner el logo de la PDI. Bueno, pero estaban vestidos de esa forma. La pregunta zapato, es, pantalón. ¿cómo en el edificio llega gente que dice somos de la PDI con acento venezolano? A ver, es un poco ridículo. Es como un cantinfla este asunto, ¿o no? En segundo lugar, esta gente andaba obviamente armada. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen encontrado con policías chilenos, por casualidad, qué sé yo? ¿Qué enfrentamiento se habría producido ahí? Es una buena pregunta, porque las armas que andaban trayendo eran 9 milímetros por los casquillos que dejaron. Habrán tenido otras armas además en el auto, ¿no? Que obviamente no lo dejaron ahí, pero... Entonces, esta es una situación, yo diría, de una gravedad que yo no había visto. Han pasado muchas cosas graves en los últimos tiempos en materia de seguridad pública. Pero esto es un salto. Bueno, y le doy esto es un antes y un después, un nuevo salto. Yo decía que tenía una preocupación, que todo esto se meta debajo de la alfombra y se quede decodificado en algún documento secreto que en algún momento se va, porque las autoridades muchas veces son buenas para desmentir los hechos. Usted sabe, en la convención, en la fiesta del hotel, cuando dijeron no, y después se escribieron hasta libros contando todo lo que había pasado. Claro, y nos trataron de mentiras. Bueno, mi temor es que esto se quede como crimen organizado por las implicancias que esto puede tener para el Estado y no tener el talento para golpear la mesa y mostrarle los dientes a Nicolás Maduro. Lo que tú estás diciendo o sugiriendo, Néstor... Sí, es que es un temor, por las conversaciones que he tenido. Claro. Como ha ido cambiando el paso de las horas, si esto puede ser... Es que el gobierno esconda todo esto, en el sentido que diga es crimen organizado sin resolver, como un montón de homicidios incluso sin resolver, que el señor no aparezca nunca más, que se hunda en una prisión venezolana y nunca más aparezca, y eso es todo. O que no llegue a Venezuela y que desaparezca de la faz de la tierra, porque ese es el otro escenario. Aquí en Chile. Ese es un temor. Y el segundo temor, que la verdad que ya da rabia, no es temor, en verdad da rabia. Yo les quiero decir, amigos auditores, que siendo las 8 de la mañana con 25 minutos, Carabineros de Chile, la institución que tiene probablemente la mayor cantidad de gente no probablemente, es la institución de Chile que tiene más funcionarios desplegados a lo largo y ancho del país, no tiene acceso a Interpol. Yo creo que ya hay que hacer una campaña con este asunto, porque la verdad que ya es una vergüenza. Te voy a decir una cosa. Manuel Monsalve se comprometió públicamente que esto se solucionaba en una semana. Ha incumplido. Manuel Monsalve o mintió o no fue capaz. Puede ser que no haya sido capaz, pero es intolerable. Esto da para una... Que Carabineros no tenga acceso a Interpol por una oposición de la PDI. A ver, hablemos las cosas con todas sus letras. La PDI es la que se ha opuesto a esto. Es intolerable frente a las
a los problemas de seguridad que existen en Chile. La PDI se tiene que cabrear con esto. Y Manuel Monsalve se tiene que imponer. Pero ya está bueno. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una evaluación mayor del director de la PDI y tiene que comprar probablemente la membresía para que Carabineros no solo tenga acceso al sistema, sino que sea parte de Interpol. Obviamente. Se acabó el asunto. Y un asunto más. Por razones de división en el oficialismo, la ley de inteligencia está empantanada en el Congreso. Que los políticos se cabreen, que se cansen de jodernos la vida a un montón de gente. Porque en esto le están jodiendo la vida a los chilenos los políticos. Que se terminen estas diferencias en el oficialismo y que el gobierno tome una decisión con respecto a la ley de inteligencia. Pero esto no puede seguir así. Esa es mi otra preocupación. Pero podemos decir y dar fe que 827 Carabineros no tiene acceso a Interpol. Eso es un dato cierto y concreto y real. Ya, quedamos atentos. Vamos a estar más, más adelante. Vamos en Expreso Biobío, vamos a estar en contacto con Caracas para conocer qué es lo que está pasando allá. O sea, obviamente estamos con un ojo muy pendiente a ver qué es lo que pasa con este teniente. Gracias, Néstor. Que tengan buen día.